Bueno, momento de caso de éxito, ¿sí? Creo que lo lindo de estos eventos es poder llevarnos herramientas. Creo que hemos tenido un montón de charlas súper inspiradoras, pero qué mejor que llevarlo a la práctica, ¿sí? Y empezar a ver si realmente existe un romance, como empecé mi charla, entre HR y los datos. Para eso armé un panel, en realidad no armé nada, yo lo armé el equipo de producción de PDA, donde nos vamos a meter de lleno en un caso real y van a ser sus propios protagonistas los que nos van a contar, ¿sí? Para esto le vamos a dar la bienvenida a Mara López Barreiro, socia fundadora de Berit Consultores, a Dayana Altieri, directora de Berit Consultores, fuerte el aplauso, aplaudanlas, y a Camila Asmus, gerente de Learning Development in People Experience en L'Oréal Argentina. Nos van a contar esto. Bienvenidas. Muchas gracias. Me encanta la gente de L'Oréal porque dan con el look and feel de L'Oréal, ¿viste? Es gente muy elegante, ¿viste? Me encantó. Chicas, para empezar y romper un poco el hielo, el escenario de ustedes, no me hablen a mí, yo simplemente estoy acá para facilitar y disparos. Háblenle a su público. ¿Existe un romance entre HR y los datos? Random, la que quiera empezar. Podemos decir que existe, pero fue una pareja que al principio era un poco rara, ¿no? Porque recursos humanos tan perceptivo, tan de la intuición, tanto que nos gusta tomar decisiones no solo con el dato, sino escuchando en los pasillos o en un almuerzo, y venían estos datos tan duros, tan racionales, que costaba. Pero bueno, un día nos dimos cuenta que también esta información cualitativa que teníamos la podíamos poner dentro de un tablero, dentro de un dashboard, y ahí la relación empezó un poco a florecer, ¿no? Y hoy podemos entender qué es lo que pasó, podemos comparar datos y saber por qué pasó lo que pasó, y hasta podemos mirar tendencias y decir qué posibilidades hay de que esto continúe pasando, y hasta nos podemos ir a un escenario donde digamos qué puede llegar a pasar y empezar a tomar decisiones con eso, ¿no? Sí, bueno, y en línea con lo que cuenta Mara, acá lo importante y lo clave es empezar haciendo preguntas y tener claro qué preguntas le queremos hacer a los datos, ¿no? Podemos arrancar con preguntas más simples que tengan que ver con el pasado, como por ejemplo, ¿qué está pasando o qué pasó con el índice de rotación? ¿Por qué aumentó? ¿Por qué bajó? Y hasta podemos hacer un zoom in en por qué y hasta en qué áreas específicas, ¿no?, de la organización se están concentrando. Y a medida que vamos evolucionando, podemos también ir haciendo preguntas más complejas, como por ejemplo, que tengan que ver con el futuro, ¿no? ¿Qué talentos son los que se nos pueden llegar a ir de la compañía en los próximos 6 meses? Y ahí ya nos metemos, ¿no?, en un análisis más predictivo. Más predictivo. Y después también preguntas hasta en épocas de mucha estacionalidad, de pico alto, qué dotación necesitamos, ¿no? Y ahí ya también nos metemos con análisis prescriptivos, inteligencia artificial y todas estas herramientas. Tremendo. Acá lo que necesitamos es poder linkear esas preguntas con la toma de decisiones. Y lo clave para tener un mindset data-driven, de este mindset de poder tomar decisiones basadas en datos, tiene que ver con 3 elementos. El primero, tener datos. El segundo, tener herramientas y la tecnología para la recolección, el almacenamiento y el análisis de esos datos. Y el tercero, y no menos importante, tener esa activación de la cultura del dato, no solamente en el área de recursos humanos, sino también en toda la organización. Totalmente, totalmente. Acá una pregunta me gustaría hacerle a Cami, así quizás para darle más contexto a esta novela, ¿verdad? ¿Qué es lo que no estaba funcionando en esta pareja en L'Oréal? Porque acá así ya entramos de lleno en la historia. Bueno, buenísimo. Es una pregunta súper interesante y creo que el mayor desafío que teníamos era que esta pareja entre datos, plataformas o herramientas y la cultura no estaba en equilibrio. Porque creo que L'Oréal no era ajeno a lo que por ahí pasa en algunas organizaciones donde había mucha información y teníamos un montón de plataformas que nos generaban estos datos, pero no estaban interconectadas entre sí. Entonces, cuando empezamos a abordar esta necesidad de trabajar sobre este mindset, nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era limpiar todos estos datos que estábamos construyendo, entender si eran fiables o no, asegurarnos de esa data quality. Porque tener datos está buenísimo, a todos nos gusta saber que tenemos un montón de información, pero el verdadero poder no está en crearlos, es en tomar decisiones a partir de esos datos que tenemos hoy disponibles. Entonces, el tercer pilar que teníamos que trabajar era en esta cultura, desarrollar este mindset data-driven.
Así que eso fue lo que empezamos a hacer durante este tiempo. Y creo que esa transformación tiene que venir de la mano de declararlo explícitamente, ¿no? No puede ser una declaración tibia de, bueno, vamos a ir por este camino, sino tenemos que empezar a decir qué es lo que hay que hacer ahora diferente y qué es lo que tenemos que dejar de hacer. Y por eso tenemos una frase que nos gusta decir, que dato mata relato. Dato mata relato. Que es una frase que decimos mucho con el equipo de Beril. Entonces, nos abre la puerta a tener nuevas conversaciones. Conversaciones que ya no están basadas solamente en el sentimiento, sino a través de esta información que hoy estamos encontrando de nuestros ecosistemas. Y acá no significa que en el área de recursos humanos tenemos que dejar de lado esta percepción que la adquirimos por estar cerca de la gente, ¿no? Eso hay que traerlo a la mesa. Pero nos abre puertas a tener nuevas conversaciones, a entender si estas hipótesis que nosotros teníamos en el área de recursos humanos estaban correctas o tal vez estaban un poco sesgadas por nuestras propias percepciones. Y creo que es el mismo mindset que tenemos que tener cuando hablamos de la inteligencia artificial, ¿no? Hoy escuchamos mucho de la inteligencia artificial y no podemos hoy lo que ponemos en ChatGPT tomarlo, agarrarlo e implementarlo, sino que lo tenemos que hacer, tenemos que tomarlo como una herramienta más y poner nuestra propia experiencia y profesionalismo a ese tipo de conclusiones. Me encantó. Una pregunta para Mara y para Dai. Acá hablaba de mucha información dispersa. ¿Cómo hicieron para que esa información empiece a conversar y de ahí llegar a un accionable en L'Oréal puntualmente? Bueno, era todo un desafío, la verdad, pero sobre todo por los sesgos que tenía este equipo, porque lo primero era, no tenemos datos, o algunos están en un Excel, otros están en un sistema, y ojalá que en uno, en muchos sistemas. Y bueno, lo primero que hicimos fue como llevarles tranquilidad de que eso no era un problema, de que se podían integrar y demás. Obviamente que en un principio es muy difícil tener todo en un solo sistema, es un poco a lo que están migrando hoy las organizaciones, pero no es un impedimento para empezar. Perfecto. Mara, ¿algo para agregar ahí? Además de esto, juntar y poner a trabajar a los referentes de las áreas para darle validez a estos datos, que era algo que era muy importante. Una vez que vos armás un dash, no podemos empezar a jugar a encontrar el error, porque podemos llegar a caer en un pecado muy grande donde cualquier iniciativa la matamos con esto. Entonces, trabajando con referentes como Cami, como Nati, que está hoy también acá, para darle credibilidad a esos datos y poder empezar. Y después ir con un MPB. No ir con una mirada de hasta que tengamos toda la información que queremos, sino empezar a construir y desde ese construir aprender y mejorar. Sí, me imagino. Aparte, Nati re metódica, yo la conozco desde que trabajábamos en Sodimac, que viste que es súper prolija para todo. Me imagino que fue todo un éxito. Cami, contanos qué pasó a partir de esto, como conclusión. Para los que no nos conocen, en L'Oréal nuestro propósito es crear la belleza que mueve el mundo. Entonces creemos que ese futuro de la belleza viene atado a la tecnología y a la ciencia. Y eso lo veíamos en varios de nuestros equipos que crearon diferentes iniciativas para dar respuestas precisas a nuestros consumidores, como por ejemplo una aplicación que se llama Skin Consultant, que identifica diferentes síntomas y envejecimiento de la piel y te diagnostica una rutina personalizada. Pero veíamos que esa información, ese know-how, estaba en equipos muy pequeños o agrupados en determinados sectores y no era un lenguaje común de nuestra organización hablar de ciencia y tecnología. Entonces, como el principal desafío que tuvimos fue que se vuelva y que se exprese en toda la organización. Entonces desarrollamos un programa de upskilling con 5 módulos, donde empezamos con el Data for All. Todos tenemos que hablar el mismo idioma. Saber qué es un dato, dónde los conseguimos, qué tipos de categorías hay. Después entender qué es un dato y qué es un insight. Y después poder automatizar ciertos procesos que ya hacíamos a través de esos datos que hoy teníamos en nuestro ecosistema. No dejamos de lado, obviamente, hablar de inteligencia artificial, pero cómo puede ser una aliada y aplicarlo a nuestro día a día. Y por último, data storytelling, ¿no? Cómo podemos hacer proyectos y presentaciones que tengan impacto y que nos ayuden a poderlo llevar a cabo. Eso desde el lado de ese lenguaje común, pero obviamente nos faltaba la pata para poder lograr este cambio cultural, de poder verlo con artefactos culturales dentro de nuestro día a día. Y ahí creamos 3 este año. El primero es un sistema de gestión que englobe todas estas plataformas que teníamos dando vuelta en un mismo lugar. Y ahí se vuelve crítico el dato, porque si vos no tenés consolidada bien la información, un sistema te migra mal al otro. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una recomendación de contenidos acorde a tu perfil y la categoría de la posición de la persona no está correcta, esa información no te va a ser útil. Después desarrollamos este dashboard, que lo que hacía era con toda esta información en un solo lugar, presentarla de forma simple y que sea de fácil acceso para tomar estas decisiones.
Y por último, este año lanzamos lo que fue nuestro onboarding inmersivo, que revolucionamos como esta experiencia, darle la bienvenida a nuestros colaboradores. Y esta plataforma no solo nos permitía hacer una experiencia diferente, sino poder medir el impacto en un momento tan crítico como el onboarding dentro de la vida de un colaborador. Con esos insights íbamos retroalimentando nuestro proceso y mejorándolo continuamente. Y lo bueno es que desde el momento cero las personas entendían que estaban entrando a la compañía Beauty Tech. Me encantó, me encantó. Para cerrar, chicas, a las chicas de Abril le quisiera hacer tips. Acá estamos hablando de romances y a mí me gusta que el romance funcione, que florezca, ¿no? Algunos tips para que este romance entre HR y los datos sea un romance casi garantizado. ¿Qué me pueden regalar? Bien, a ver, para mí el principal es que estemos donde estemos, en el rol donde estemos, que podamos empezar a implementar esto de tomar decisiones basadas en datos. Y por ahí eso lo podemos resumir en 5 pasos, ¿no? Por ejemplo, el primero, que es un poco lo que veníamos hablando antes, empezar con preguntas. En realidad los datos son tan buenos como las preguntas que nos hacemos. Entonces, empezar por buenas preguntas que estén linkeadas a problemas de negocio, desafíos que queramos abordar y a la decisión que queremos tomar. En segundo lugar, recolectar datos, que el ejemplo que contaba Cami, a veces creemos que no tenemos datos o creemos que el hecho de que estén en muchos sistemas o que estén en Excel o hasta que haya mucha información en cabeza de los colaboradores es algo que no se pueda integrar. Bueno, es todo un proceso, pero sí se puede, con lo cual la recolección de los datos es algo importante. No necesitamos tener todos para arrancar, con tener algunos y empezar a hacer este ejercicio es súper válido. Después también necesitamos validar esos datos, porque necesitamos que el proceso sea confiable. Entonces necesitamos al experto que nos pueda decir que esos datos son completos, que son consistentes. Después, analizar esos datos, que es un poco buscar respuestas a las preguntas en los datos ya validados. Y acá tenemos muchas herramientas y modelos, y ni hablar de la inteligencia artificial, lo que viene a ayudarnos en esta parte. Y por último, dentro de esos tips, el quinto es comunicar. ¿Cómo contamos una historia que realmente pueda englobar qué objetivo queremos lograr con lo que queremos contar, con los datos? ¿Cómo lo mostramos? ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué tengo para mostrar? Y siempre basándome en esa visualización y en esos datos. Me encantó. Tomando lo que dice de comunicación Diana, mi tip sería llevarlo a las conversaciones de pasillos, empezar a hablar con datos en las conversaciones de todos los días. Hay un mantra organizacional que es esto que me estás diciendo o esta idea, en qué información te basas, en qué datos te basas para llegar a este lugar. Entonces, si lo metemos en los pasillos, esto empieza a permear. Hoy en día estamos resolviendo problemas cada día más complejos, entonces poder profundizar en los datos y conectarlos nos van a permitir, y un poco se hablaba esto hoy, ¿no? Resolver el tipo de problemas o desafíos que tenemos adelante en HR. Hoy, por primera vez, 4 generaciones conviven en la organización al mismo tiempo y con un solo dato, con un promedio de algo, no nos alcanza para entender cuáles son las mejores acciones que tenemos que hacer, que seguramente van a tener que estar diferenciadas por estas generaciones. Entonces, meterlo en las conversaciones. Me encantó esta propuesta que trae Lili, obviamente L'Oréal ha tenido adoption, esto de no hace falta armar un equipo de data science, sino convertirnos todos de alguna manera desde nuestro lugar en científicos de datos. Muchísimas gracias, chicas. Mara, Dani, Carmen, gracias. Y yo lo quiero tener